¿Cómo logra un negocio mantenerse vigente durante casi 50 años en una industria que ha cambiado por completo? Hace unos días tuve el privilegio de conversar con Javier Carci de Discos Aquarius, una tienda que lleva casi 5 décadas atendiendo amantes de la música rock desde el corazón de la colonia Roma. Ellos nunca intentaron ser todo para todos. Decidieron conocer profundamente a sus clientes, especializarse, escuchar, aprender y mantenerse cerca de las personas que compartían su misma pasión. Mientras muchas empresas perseguían cada nueva moda, ellos fortalecían lo que los hacía diferentes. Durante la conversación hablamos del terremoto del 85, las devaluaciones, la llegada del CD, el MP3, el streaming y todos los cambios que transformaron por completo la industria. Hablamos de pasión, de servicio al cliente, de adaptación, de tomar decisiones difíciles y de cómo mantenerse vigente sin perder la esencia. Te invito a escuchar este episodio y si después de escucharlo hay alguien que venga a tu mente, compárteselo. Nunca sabemos qué historia puede inspirar a otra persona a seguir creyendo en su propio camino. Esto es Tú Puedes, fin de la historia. Oye, pues vamos a empezar por el inicio. ¿Por qué no nos cuentas cuándo nace Discos Aquarius y por qué nace? Vámonos con esas dos preguntas primero. ¿Cuándo y por qué? Mira, empezamos en el año 1978. Ok. Todo empezó de que algún día, lo recuerdo, a pesar de tanto tiempo, se me quedó muy grabado. Mi papá nos dice a mis hermanos y a mí que quería abrir un negocio. Ajá. Él trabajaba de radiotécnico, Ok. arreglaba televisiones, radios. Nos dijo que quería poner un negocio y nos pregunta y nos dice que él quería algo en donde nosotros, como sus hijos, pudiéramos ayudarlo. Y obviamente todos en la casa dijeron discos, no había de otra. Era nuestra pasión. Yo soy el más chico de 5 hermanos. En la casa yo desde niño, desde muy pequeño, yo crecí oyendo rock desde finales de los 60s. Oía todo el rock que estaba muy de moda en aquel entonces, Creedence, Doors, Janis Joplin, Beatles, etcétera. Y siempre en la casa todos oíamos rock, siempre había muchos discos de rock que nos apasionaba la música y para nosotros fue decisión unánime. Ajá. Y natural, Y ¿no? natural, sí, pues, tienda de discos. Así es como decidimos, ya mi papá buscó ya el local, yo fue obviamente, Ajá. y así fue como empezamos. Oye, ¿por qué en la colonia Roma? ¿Vivían por aquí? No, 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 esa historia no me la sé completamente bien. Él decide buscar el local y este es el que encuentra. Ya. Ujú. Oye, ¿y por qué Discos Aquarius? Esa es una historia, bueno, chistosa. El nombre de la tienda ya estaba. Era una tienda de discos ya. Ah, ya existía. Ya existía, sí. Ok, ok, ok. Yo hasta donde recuerdo, yo tenía 14 años En aquel 1900, en entonces. aquel entonces. Este, Vine con papá a ver el local antes de que se hiciera el traspaso y ya existía la tienda. Eran, hasta donde recuerdo, dos muchachas que decían que no querían ya seguir porque estaban solas y les daba miedo estar solitas aquí. Ajá. Ya existía el nombre de la tienda. Incluso tenían unas bolsas donde daban los discos en aquel entonces, los discos de vinil, Ajá. con el logotipo del signo de Acuario. Ah, ok. Entonces el nombre se quedó. El nombre No, así empezamos prácticamente de la nada. Ajá. Un buen día se hace el traspaso y nosotros ya nos tocó abrir. Ok, ok. O sea, ¿Y el logotipo sí lo diseñaron ustedes o sí, ya venía? no, ese vino muchos años después. Ese- Varios años después, no tenía un determinado logotipo, simplemente era un nombre. Ok, ok. Y ya el logotipo viene años después. Ok, ok, perfecto. Mira, a ver, yo te quiero preguntar tantas cosas, pero y probablemente no voy a ir o no vamos a ir como en un orden lógico, pero es lo de menos. Yo creo que lo rico acá va a ser poder tener la plática. Yo te quería preguntar, lejos del gusto, ¿verdad? Por la música rock que ustedes tenían, que ya nos estás diciendo, eh, ¿cómo es que deciden a lo largo de los años no cambiar? Esta es una tienda dedicada a música rock, ¿verdad? Aquí uno no encuentra otro género rock en todas sus, básicamente en todas
sus modalidades, progresivo, hard, heavy metal, lo que sea. ¿Por qué, por qué han mantenido como esta filosofía de esto es lo que se vende acá y no han traído otros géneros a la tienda? Que se podría, ¿verdad? Oye, pues hoy está de moda, no sé, esto, pues listo, pues tengamos esto, ¿verdad? Porque la gente va a buscar en una tienda de discos eso. Ustedes se han mantenido con este género. ¿Qué hay detrás de esto? Obviamente siempre tratamos de tener los discos que la gente busca, pero como te comentaba, nacimos como tienda de rock. Incluso no traíamos todo lo que había de rock en su momento. Empezamos obviamente con puros nacionales. Ajá. Cuando abrimos teníamos de todo tipo de música, tanto música de cantantes en español, lo que estaba de moda en aquel entonces, siempre pensando en tener todo lo de rock. Al paso de los años nos fuimos especializando más en rock porque hubo un fenómeno muy especial en ese entonces. Okay. En el 78, digo, ahora en la época en la que estamos ya podemos hacer una retrospectiva de lo que fue la música en todos estos años. En el 70, ahora yo pienso que en ese entonces, tal vez cuando empezamos, el mundo de la música no era el mejor. Acababa de entrar la música disco y estaba pegando mucho, estaba vendiendo grandes cantidades y las marcas empezaron a sacar mucha música disco. Y siempre se ha considerado que ese tipo de música acabó con todos los estilos que venían de atrás. Ok. Pero el fenómeno al que me refiero es poco tiempo después, la música empieza a cambiar, la música disco entra en decadencia y empiezan a surgir nuevos tipos de música o nuevos estilos. El nuevo estilo del hard rock, del heavy metal que empieza a principios de los 80s, un nuevo estilo de progresivo. Nos tocó estar aquí en esa época y se convirtió en un fenómeno de popularidad dentro de las personas que les gusta este estilo. Vean, no era un estilo muy comercial, no era abierto a todo tipo de público. Claro. Y nos empezó a gustar mucho ese estilo, empezamos a creerlo mucho, entonces eso hizo que nos fuéramos más hacia la música rock, Okay. que de por sí ya era algo que nos gustaba, pero también otra cosa que pasó mucho en aquel entonces, veníamos en el 78, 79, 80, acababan de pasar todos los grandes grupos, discos que fueron históricos en los 70s, tanto en el hard rock como el progresivo, como el rock pop. Muchos discos históricos vienen de aquel entonces. ¿Recordarás de qué? Hablando de grupos como dentro del progresivo, Emerson Lake and Palmer, Jethro Tull, Pink Floyd, Genesis, Yes, dentro de hard rock, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Grand Funk, etcétera. Fue un movimiento muy grande. En ese entonces prácticamente se había acabado, pero cuando empezamos aquí nos toca encontrarnos con que muchas personas ya sabían o conocían de esos grupos, pero no tenían sus discos. Exacto. Estamos hablando de otra época en que no era como ahora, que es muy fácil oír cualquier disco, cualquier tipo de música en línea, en streaming. Correcto. Allá en aquel entonces o tenías el disco, te lo prestaba un amigo, te lo grababa en cassette. Ajá. No era tan común y tan fácil encontrar ese tipo de música. Sí. Y empezamos a traer muchos discos de los años anteriores que muchas personas no tenían, que conocían, no tenían. Entonces ese fue otro tipo de fenómeno que ocurrió en ese momento. Sí. Oye, quiero preguntar, ¿qué tanto afecta la llegada del cassette cuando personas que empezaron a comprar grabadoras pudieron pedirle prestado a los amigos un disco y entonces ya no comprar ¿verdad? No, yo pienso que no impactó tanto en su momento. Okay. Las personas estaban acostumbradas a tener tus discos, los cassettes lo agarraban como algo más portátil, como el hecho de traerlo en el coche, de llevártelo, ya no llevarte un disco, grabarlo, llevártelo claro. a otro lugar a poder oírlo. Algunas personas se acostumbraban para que los discos no se gastaran, los grababan y oían la grabación, pero tenían el disco. Claro. Fíjate, a mí me encantaría terminar esta pregunta que comenzamos ahora de por qué empezaron con este género. Entiendo perfecto, oye, pues hubo un boom en los 80s del estilo y todo. Sin embargo, pues de los 80s para acá ya pasó mucho tiempo. ¿Qué los ha llevado a mantenerse ahí? O sea,
Listo, ya entendimos perfecto. Empezamos con esto porque había un boom, ¿verdad? Eh, Hoy realmente ese boom no está vigente. ¿Qué los mantiene acá cuando puede ser tan atractivo otras cosas? Bueno, tal vez sea un poco el gusto musical, el hecho de que sea lo que nos gusta, es lo que nos gusta tener, y el hecho también de que tradicionalmente en México la música de rock no había muchas tiendas que lo hicieran, que lo trajeran Claro. o que lo vendieran. Entonces las personas se empezaron a acostumbrar que sabían que nosotros teníamos este tipo de música, este tipo de disco, Diferenciador. que no encuentras fácilmente en otros lados, porque no es que traigamos únicamente discos de grupos muy famosos o muy conocidos. Ajá. Existe una parte del rock que le llaman underground, que viene desde los 70s, que incluso hoy sigue. Y underground se refiere a que no son grupos muy conocidos y son para personas más específicas que les gusta cierto estilo. Exacto. Entonces nosotros nos especializamos más también en ese tipo de discos. A pesar de que en aquella época a la que te refieres existían distintas tiendas que vendían discos en volúmenes grandes, ¿tú consideras que tuviste clientes que se movieron de distintos lugares de la ciudad solo para venir a Discos Acuarios a encontrar el disco que buscaban? Sí, en sí eso fue muy común. No es que nuestra clientela viniera de esta zona. Venían de muchas partes de la ciudad, desde los 80 venían de muchas partes de la ciudad e inclusive de provincia. Era común tener clientes así, porque nosotros lo que llegamos a comentar, desde que empieza este nuevo estilo, tanto del progresivo como el hard rock en los 80s, empezamos a traerlo. Cuando nadie conocía grupos como Motley Crue, Twisted Sister, Metallica, Venom, Slayer, nosotros desde su primer disco lo tuvimos aquí. Somos testigos, ¿verdad? Entonces no era muy común, en aquel entonces no era muy común que en otras tiendas hubiera ese tipo de música o que la vendieran. Y sobre todo importado, ¿verdad? Mucho importado, ¿no? Sí, en sí todo este tipo de marcas no salían en México. Exacto. Y fue gracias a las marcas independientes que todo este movimiento empieza a ser muy grande. Sí, para mí un gran diferenciador, digamos yo como consumidor en aquella época era pues que todos estos discos importados pues no estaban disponibles en ningún lado, ¿no? O sea, o era difícil encontrarlos. Difícil. Y toda esta música era mucho importado. Después creo que en los 80s hubo algo de producción nacional, ¿verdad? De este tipo de música, porque empezó a ser tan famoso que se tuvieron que subir a la ola, yo creo, ¿no? ¿O Sí, qué opinas? en los 80s, por ejemplo, Ariola sacó la serie rock de los 80s, que no era algo nuevo fuera de lo común. Ya desde los principios de los 70, de la década de los 70, hubo varios sellos, CBS, Polydor, que sacaban ediciones en Rock Power, Rock Revolution, que eran discos de grupos underground, y que gracias a esos discos en México muchas personas llegamos a conocer a grupos que si no salen en esa serie nunca hubiéramos tenido la oportunidad de conocerlos. Seguro. Que eran más subterráneos. Y cuéntanos, estas producciones nacionales, ¿tú podías tener acceso directo a Polydor y a los que acabas de mencionar? Sí, para comprar. Se le pedía directo a las marcas, incluso digo, es algo que recuerdo. Hoy la situación es muy diferente. Hoy te conectas en la computadora, te conectas a cualquier distribuidora y en tiempo real ves todo el catálogo, lo que se puede pedir. En aquel entonces la manera de pedir, me refiero a finales de los 70, principios de los 80, llegaban los vendedores de las marcas, traían su catálogo con fotos. Ahí nos enseñaban los catálogos, ya escogíamos qué discos queríamos pedir y traían aparte una hoja con puras numeraciones. En el catálogo veíamos qué numeración traía el disco que queríamos pedir y en la hoja ya le ponían, en la numeración le pedían la cantidad. Y tenía que venir el vendedor directamente para levantar los pedidos, ¿no? Ahora todo eso es mucho más fácil, pero con todo lo complicado que puedas pensar que era en ese sentido en aquel entonces,
era lo que había. No es que tú pensaras que era complicado, No. era lo que Era existía el procedimiento. y era la manera de hacerlo. Natural, ¿no? Natural, Se sentía sí. natural. A lo Ajá. mejor ahorita lo ves atrás y dices, oye, qué Sí, complicado. sí, sí. ¿No? Incluso De cosas. recuerdo comentarios de los vendedores que venían de las marcas que nos decían que nosotros éramos los únicos que pedíamos esos discos de rock. Que ninguna otra tienda los pedía. Digo, grupos más allá del hard rock. Ajá. Mencionaba ahorita a Ariola con su serie Rock de los 80s que saca las nuevas tendencias de aquella época, como grupos como XTC, Orchestral Maneuvers in the Dark, A Flock of Seagulls, Ajá. los Sí, Talking Heads, algo de hard rock como Crocus, Mira. que en ese entonces eran nuevas tendencias. Sí. Y nosotros acostumbrábamos tener todo ese tipo de rock y por supuesto que lo vendíamos. Pero sí me llamaba mucho la atención que nos decían que éramos la única tienda que nos vendían ese tipo de discos. Oye, y la parte de importación, ¿ustedes la hacían directamente o requerían un agente aduanal? ¿Cómo se trabajaba eso? Y bueno, era un México muy diferente. Ahora, lo que Por decíamos eso, era mucho más fácil. No había tratado de libre comercio. Sí se traían a través de agente aduanal, y eso es algo también que era muy complicado de hacer, por lo que decíamos, no había computadoras, no existía nada de eso. Las distribuidoras, por ejemplo, en Estados Unidos daban un catálogo al año y ahí podías ver el catálogo general. El problema eran las novedades. sí, La lista de novedades la mandaban por correo, entonces cuando llegaban aquí ya habían pasado 3, 4 semanas Ya de no que era- ya habían salido. ya no era novedad. Y Ya los no era fans novedad. ya sabían que salía el Ya, disco. sí, lo leían en revistas, ¿no? Entonces, lo mejor era ir directamente a las distribuidoras Estados Unidos y ya con un pedido hecho, ya podíamos, Mira, con el pedido hecho, ya se había pasado el pedido, pero lo nuevo llegabas directamente al almacén a escoger, a revisar las listas de novedades de las últimas semanas y directamente a escoger, Ajá. que era lo que se tenía que hacer para poder tener a tiempo todas las novedades. Oye, una tienda como estas, ¿era o es sujeto de crédito o todo lo tenían o lo tienen que pagar? O sea, me da curiosidad saber, porque el inventario es súper amplio, ¿no? ¿Cómo se maneja o cómo lo manejan ustedes? Mira, Si es que lo puedes si es platicar. sujeto de crédito, Ok, en aquel entonces no todo lo que se pedía aquí en México se pagaba al momento. En Estados Unidos, incluso hoy en la actualidad, ellos están acostumbrados a trabajar a crédito. ok. Ellos, cuando tú quieres pedirle o haces trato con una distribuidora para que te surtan, lo primero que hacen es decirte, lléname la hoja de crédito Ajá, para ofrecértelo. Ya depende de la tienda que lo acepte o no. ok. Y tú dirás, es muy común, es más cómodo hacerlo a crédito. El problema es que a nosotros, como decías, nos tocó vivir época de devaluaciones, en que era muy común Hoy en en ese día es entonces. eso y en un mes, quién Sí, sabe. entonces si trabajabas a crédito, era complicado de que si se devaluaba, tú habías recibido los discos a cierto precio, pero cuando había que pagarlos ya era otro precio. Entonces ya dependía de la tienda el hecho de si aceptaba el crédito o preferías pagarlos por adelantado, que también se podía, para evitarte ese problema de las devaluaciones. Claro, en una época de inestabilidad económica tan Ajá. grande, pues sí te da miedo, ¿verdad? Es un volado, oye, pues en 30 días a lo mejor tengo que pagar 40% más, ¿verdad? No, y obviamente Y ya lo vendí, ¿no? sí, ahora terminó el precio Ajá, y ya hay que pagarlo a un precio mucho más elevado. sí, Y es algo, digo, que nos tocó vivir muchas veces, la cantidad de evaluaciones que hubo Sí. en esa década, nos tocó vivirlo en muchas y en ocasiones. el COVID Entonces, todavía, todavía, sí, sí, todavía con el error el llamado error de diciembre. diciembre, que Primero que fue, aquí los agarró, pero sí, debe haber sido un impacto grande, sí, en poco tiempo se fue al doble ¿no? de Sí, el valor El del dólar. dólar al doble, un poco más del doble, en sí, 2, 3 meses. sí, 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 Entonces, sí, impactaba mucho a las tiendas. Eso es algo que las tiendas debíamos de cuidar. claro, claro, El claro, hecho de tratar no tener deudas en dólares, claro. porque podía acabar con una tienda, Ajá. esa deuda.
seguro. Hoy en la época en la que estamos, pareciera de esta estabilidad y todo, es algo que parece que tiene sentido, ¿verdad? Manejarlo así o... Sí, no, ya eso pasó, ya tiene muchos Sí, años sí, que sí. ya existe cierta estabilidad. Y si lo juegan así. Se puede, sí, se puede, ya puedes decidir si lo quieres pagar por adelantado o tomar el crédito, ya es decisión de cada tienda hacerlo. Ya. Oye, y cuéntanos, en esa época de los 80s, en donde empieza el boom del hard rock y todos estos movimientos, eh, ¿quién decidía en el catálogo qué discos Bueno, elegir? desde que empezamos, obviamente mi papá no sabía gran cosa de música, entonces por eso nos dijo, Ustedes ahora son. nosotros como hermanos, ustedes deciden qué se trae Ok. y qué vamos a tener en la tienda. Entonces sí, uno de mis hermanos y yo éramos los que decidíamos qué era lo que queríamos vender. Si la decisión, una distribuidora, una marca no te impone nada que tienes que vender, Ujú. la decisión es de cada tienda. Y Ujú. nosotros escogíamos qué era lo que queríamos traer. Inclusive eso sigue hasta nuestros días, el hecho de que tenemos que escoger qué es lo que decidimos que vamos a traer. ¿Y cuál era tu fuente de información como para decir, Exacto. este disco se va a vender o este tiene posibilidades? No conozco todavía cómo se escucha esta nueva grabación, pero tengo esperanza. Unas nuevas, ¿no? Sí, no, volviendo a lo que decíamos de todos los grupos de los 80, la década de los 80, cuando empieza todo este movimiento, tanto en el hard rock como en el progresivo, que le llamaron el neoprogresivo, el nuevo estilo en los 80. Son grupos que no conocíamos, no había manera. Había que traerlo, oírlo y ya decidir si estaba bueno o no. Ajá. Tú lo veías en catálogo que salía cierto Sí. grupo, leías qué tocaba y era decisión simplemente ¿Alguna vez te traerlo. guiaste por la portada? Esta portada parece que va bien. Bueno, yo creo que todas las personas que comprábamos discos en los 70 nos guiábamos mucho por la portada. Sí. Es muy común que en esa década las personas comprábamos los discos por su portada y salían excelentes discos, aparte de todo. Sí. Pero son discos que hoy en día se consideran clásicos hasta nuestros días y que se siguen reeditando constantemente, a pesar de ya tener 50 o más de 50 años, se siguen reeditando. Entonces sí era muy común que por la portada, una portada llamativa, las personas compraran el disco o nosotros mismos pidiéramos esos discos. Cuando hablamos de este nuevo estilo en a principios de los 80s, del hard rock, del heavy metal, eran puras bandas nuevas. Empezaron a salir recopilaciones como Metal Massacre, que muchos grupos antes de sacar su disco, muchos grupos incluido Metallica, antes de sacar su disco, ponían canciones en esa recopilación para que las personas lo conocieran. Pero no había la posibilidad como hoy en día de que cualquier disco ya lo puedes subir en línea y decides comprarlo. No, entonces nosotros lo traíamos. Lo oíamos y ya nos guiábamos también lo que las mismas personas, los mismos clientes nos pedían y lo que nosotros, como en la lista de novedades, decidiéramos traer. Hay algunas cosas que eran obvias, grupos clásicos que Claro. de entrada traías, Ajá. pero lo nuevo había que traerlo, oírlo y ya decidir si lo seguíamos trayendo o dependiendo también qué tanto nos lo pidieran. Ajá. Oye, y te tocaba realmente, porque yo me acuerdo mucho que, claro, en tu tienda ponen la música y de repente, oye, ¿qué está sonando, no? Y, está sonando esto, ¿verdad? Pues yo lo quiero, ¿verdad? Es un gran atractivo de las tiendas. Pero yo me acuerdo que yo te decía, oye, y este nuevo disco, ¿qué tal? Y siempre me decías que estaban buenos. ¿Te ha tocado que decías que no lo compres, está malísimo? Porque a mí siempre me tocó, oye, Aldo Nova, nombres raros, ¿no? El mismo Oye, de Motley Crue. esto, y todo era, y eran buenos, por Y eran cierto, buenos, sí. buenos, o sea, no te estoy diciendo que era una mentira, pero realmente tú desde tu punto de vista sí te ha tocado decir, a mí no me gustó. Sí, me ha tocado. Sí lo dices. Sí lo digo sin problema. En la música es muy complicado porque Es como un vino, ¿no? sí, lo que para mí puede ser bueno para otra persona no le va a gustar. De Entonces es acuerdo. muy complicado.
pero volvemos a lo que te decía, que las tiendas podemos decidir todo lo que queremos tener. Entonces, si yo consideraba que un disco no era bueno, mejor ni lo traía. Ajá. Todo lo que teníamos aquí es lo que ya habíamos considerado que estaba bueno o que valía la pena, ya de entrada. Pero sí me ha llegado, es muy común que yo, al estar atendiendo, yo sé de los gustos de las personas, lo que me vienen a pedir. Ajá. Y si yo sé que a una persona le gusta el progresivo y me pregunta por un grupo de hard rock, le digo, no te va a gustar porque no es lo que tú ¿Consumes? oyes. Ajá. Ajá, o el estilo que a ti te gusta. Sí. Eso sí se lo digo, porque por esa libertad que tenemos de poder traer lo que queramos, ¿no? De acuerdo. Y es que la fortuna es que tus clientes son asiduos, ¿verdad? Tienes Son- clientes que han venido desde hace 50 años como nosotros. Bueno, sí, es muy común encontrarnos hoy en día que personas que venían de jóvenes ya vienen con hijos, Pues Ajá. que venían de jóvenes, Claro. adulto joven, adultos de 25, 30 años en aquel entonces, hoy siguen viniendo, pero ya con familia, ya con su familia, con sus hijos. Ajá, sí, 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 Ujú. sí, sí. Sí, y precisamente, o sea, el perfil del mercado que viene a la tienda es ese, tú dirías, o sea, gente mayor que ya se acompaña de sus chicos o ves ciertos jóvenes que vienen solos. ¿Cómo está el mercado ahorita que viene acá? Eh, las dos cosas que me dijiste son cosas que pasan. En los últimos años, con el resurgimiento del vinil, ha habido ya más personas jóvenes que se interesan en los viniles. Entonces son personas que nunca tuvieron esos discos, no tienen la edad para haberlos tenido Ajá. desde que salieron originalmente o desde hace muchos años. Entonces vienen a buscar viniles y pueden encontrar discos que fueron editados o grupos que sacaron discos en los 60, 70, Ajá. que son editados actualmente, aquí los pueden encontrar. Entonces, no es que busquen discos nuevos o de grupos nuevos, sino vienen a buscar los discos clásicos y hay personas jóvenes que vienen a comprar ya tanto Ya compact nuevos. y sobre todo viniles, que nunca los tuvieron. He observado que en Colonia Roma tenemos un montón, Colonia Roma, Ciudad de México, para los que nos escuchan fuera del país, tenemos un montón de tiendas que venden discos no necesariamente nuevos. La Ujú. mayor parte de su mercancía son discos de segunda mano. Sí. Algunos en muy buen estado, por cierto. Ujú. ¿Tú tuviste alguna vez la tentación de vender discos No, abiertos? usado no. Con el hecho de traer todo lo que tenemos, es más que suficiente en el sentido del espacio de la tienda. O sea, por el espacio de la tienda, aunque quisiéramos, no podríamos meternos con los usados. De por sí, con lo que llega, digo, estamos saturados de tanto que recibimos. Ujú. Entonces, prácticamente eso es lo que nos hace ni siquiera llegar a pensar en la posibilidad de los usados. Y aparte, ya tenemos muchos años, las personas ya saben, clientes ya saben que aquí nos Saben, sí, dedicamos sí. solo a nuevo, a Exacto. todo lo que se fabrica actualmente. Ujú. Oye, ¿cómo se sintió el cambio? Porque, bueno, usted es un verdadero eh, testigo de cómo transformó la industria del CD a tu, Bueno, a tu clientela, ¿verdad? Que venía comprando discos LPs por, no sé, a lo mejor casi una década y de repente llegamos al CD. Sí, Pues, nos tocó vivir, digo, todo eso, y en todos estos años nos ha tocado vivir todos los cambios en la industria de la música, y no solo en la industria de la música, te dan las marcas, las distribuidoras. Cuando empezamos, lo que había era viniles, había cassette, pero no tenían tanta venta los cassettes, la gente más bien acostumbraba a comprar para grabar, no precisamente un original. muy bien. Cuando sale el compact, no sé, tal vez muchas personas se sintieron decepcionadas porque en noticias te decían, ya tus discos ya no sirven, ya no los puedes oír, cosa que no fue real. Inclusive todos esos discos en ediciones originales se cotizan en Sí, como cantidades grandes. claro. ¿Qué recuerdas tú de los primeros discos que te llegaron en CD? O sea, ¿cuáles fueron los primeros grupos que te llegaron y dijiste, oh, Que había en su momento, ¿no? Que había mucho hard rock. En los 80, en la década de los 80 predomina mucho el hard rock, también el progresivo, pero sobre todo el rock pop. Pero la migración fue más hacia los 90, ¿no? De CD, o sea, más Sí, 90 temprano, ¿no? 90 y
Sí, porque cuando salen los compact, conviven con el vinil. Sí, Ajá, claro. sí. Nosotros acostumbrados a traer, salía un disco nuevo y se Claro. traía tanto en compact como en vinil. Ah, muy bien. Sí, ya a finales de los 80, la década de los 80, principio de la de los 90, fue cuando empiezan a fabricar menos viniles y se van totalmente sobre los compact. Sí. Fue un shock para muchas personas acostumbrados a tener sus discos, a ver sus portadas, a ver sus folletos, Claro. a verlos de repente de un tamaño pequeño, un folletito, todo lo que, las posibilidades que se había para fabricar las portadas, lo que le podías hacer a la portada se pierde con el compact. Simplemente era una caja de plástico con un folleto. Entonces muchas personas se decepcionan de que les digan de que ya sus discos ya no sirven y ya hay que comprar todo en compact. Entonces, por un lado, para las marcas de discos, para los fabricantes, yo creo que fue una época dorada, porque las personas Volvieron a comprar. amantes de la música volvieron a comprar todos sus discos en compact. Y no solo y más caros, al doble de precio. En aquel entonces fue el doble de precio. Lo que te costaba un vinil, el compact sale al doble de precio. Ajá. Entonces, muchas personas tuvieron que volver a comprar todos los discos que les gustaba en compacto. Y no solo eso, en la década de los 80, cualquier disco que salía vendía millones. Entonces, millones, cualquier disco fue una etapa de música un poco comercial. Muchos grupos se tuvieron que adaptar, que venían incluso de una década antes, tuvieron que adaptar su sonido al sonido que había en los 80 y les fue muy bien. Hablando de todo esto, de la convivencia del vinil, del CD y de todo esto, tu tienda tiene igual Blu-ray, que tiene DVDs, ¿no? O sea, hay DVDs, aunque no lo crean, hay DVDs aquí, hay CDs y vinil. Hoy, ¿cómo dirías que está la mezcla si tuvieras que hacer el 100% de tu venta? ¿Cómo se comporta hoy? ¿Qué porcentaje es vinil? ¿Qué porcentaje es CD? ¿Y cómo se ve este pie hoy comparado con hace 10 años? O sea, ¿tú crees que sí se ha switchado mucho? Sí, obviamente con el resurgimiento del vinil ha habido cambios, incluso de streaming, ¿no? Que muchas personas a lo mejor dicen, ya no tengo necesidad de comprar un disco, ya lo oigo en streaming. En nuestro caso particular, porque no me refiero al de la industria en general. Tal vez el compact esté en un 50%, el vinil en un 30%, y Blu-ray, playeras, DVD, el restante. En 20. En 20. Pero claramente ese 30 de vinil hace 10 años era cero, ¿no? Era 5%. Sí, entre 5 y 0, porque Ahí no se fabricaba mucho vinil. En los últimos años es cuando ha habido el boom del regreso del vinil y ha subido ventas constantes en la industria en general. Pero tú nunca dejaste de vender vinil, ¿verdad? No, nunca dejamos de vender, pero había muy poca cantidad. No había nada, ¿no? Sí. Había muy poquito. Sí, teníamos un espacio muy pequeño para lo poco que traíamos porque no se fabricaba tanto. Nunca se dejó de fabricar, pero se fabricaba en cantidades mínimas. Oye, cuenta como parte anecdótica. ¿Tú tienes algún LP de hace 30, 40 años que dijiste, lo voy a vender y nunca se vendió y nunca se vendió y lo tienes todavía? No, afortunadamente yo creo que todo lo que va llegando tarde o temprano sí se termina acabando. No hay cosas que tengamos de tantos años. No, generalmente todo se va acabando. Porque eso es una fortuna, ¿estás de acuerdo? No, inclusive ahora nos damos cuenta, lo que te comentaba, que los discos de aquel entonces hoy en día se cotizan a precios elevados en su edición original. Digo, si hubiéramos tenido ese tipo de discos, hoy valdrían bastante. Y lo que son las cosas, ¿no? Discos que a principios de los 80 traíamos uno tras de otro constantemente, hoy tienen mucho valor. Sí. Pero sí, no fue que nos quedáramos con ninguno de ellos. Este mueble lo cambiaron, o sea, este mueble era de vinilos, o sea, acá, y todo tuvo que cambiar en el layout de la tienda, ¿no? Sí, originalmente obviamente pues era puro vinil. Cuando empiezan los compacts, no sé si recuerdas, a salir con unas cajas alargadas, no era el simple compacto. Y entonces se tuvieron que adaptar los muebles para ese tipo de cajas. Tiempo después en Estados Unidos consideraron que prácticamente era basura, que no tenía sentido porque muchas personas afuera de la tienda tiraban la caja y no tenía sentido, terminaba siendo basura.
y quitaron ese tipo de cajas y quedó te el quedó el puro tradicional. compacto. Se vuelven a modificar los muebles. Entonces, a través de los años ha tenido esa modificación. El hecho del cambio del vinil al compacto. Y no solo el vinil al compacto. A principios de los 80s es cuando empiezan a salir los láser, los discos láser, que muchas personas los conocen hasta los 90, Sí, pero claro. a principios de los 80s es cuando empiezan a salir, no les pega a las compañías, porque en ese entonces también empiezan los videos beta VHS, que en ese entonces era una maravilla. Tú, un concierto final de los 70, principios de los 80, no tenías oportunidad de verlo en video ni en cines. Era una maravilla que ya en tu casa pudiera reproducir a un grupo en vivo que por la época no lo podías hacer. Claro, y con la calidad, ¿no? Sí, se conviven el beta, el VHS, finalmente el beta empieza a desaparecer, queda el VHS, después entran a principios de los 90, 90 y tantos, entra el láser, después termina, entra el DVD y finalmente terminamos en el Blu-ray, aunque el DVD no desaparece, convive con el Blu-ray, pero a través de los años ha habido muchos cambios en la industria en ese sentido. Y es que siempre íbamos adaptando todos los muebles y la tienda para tener la mercancía, lo que había en el momento. Ay, qué bueno. De repente, dentro de tu estrategia comercial, es pregunta, no sé qué haces. Esto que probablemente ya lleva mucho tiempo acá en la tienda, ¿no? Que dices, bueno, pues ya está como museo este CD o este DVD. ¿Tienes alguna estrategia para sacar eso, para vender eso de la tienda? Es decir, oye, armo un paquete y se lo vendo a alguien que ya sé o hago una promoción, algo así, o eso no existe y no, esto desde el principio costó esto y hasta el final va a costar eso. ¿Qué haces con eso que tú dices, y cómo me gustaría sacar esto que ya se me atoró? No, afortunadamente no es algo que pase comúnmente, No. porque la mayoría de discos que se traen se acaban. De verdad. Las distribuidoras ofrecen devoluciones mínimas, 2-3%, no recuerdo ahorita el porcentaje exacto, y se puede hacer. Es complicado porque hay que regresarlos a otro país. Ok. Pero a través de los años a lo mejor se ha hecho 2 o 3 veces, no más allá de eso, porque la mayoría de lo que llega se termina. Nunca tienes ese problema de, oye, esto ya está demasiado antiguo, ¿qué hacemos para sacar? Afortunadamente no, y yo creo que viene mucho en el sentido de lo que te comentaba. Nosotros decidimos qué traer. Y conoces a tu clientela y el perfil, ¿verdad? Conocemos a la clientela, conocemos lo que le gusta. Hoy en día, antes no existía, hoy en día, ya cualquier persona puede dejar un número de WhatsApp, me dice, me avisas cuando llegue algo, o ya sé los gustos musicales de ciertas personas y cuando llega, les mando WhatsApp de que llegó eso para ver si a alguno le interesa. Eso es algo que se hace muy comúnmente. Ajá. Y el hecho de poder pedir lo que queramos hace que no tengamos prácticamente ese tipo de problema. Oye, y hoy también, parados el día de hoy, de feeling, porque, ¿no? Si tú tuvieras que decir cuáles son las 5 bandas que más se están consumiendo hoy, ¿qué dirías? ¿Qué es lo que más mueves hoy? 5. Bueno, hoy para lo que vendemos aquí, Ajá, no en general en la industria de la música. No, tu Discos Aquarius, hoy lo que más, las bandas que más muevo son. Es muy común que a través de los años, y lo seguimos haciendo, traer los discos de King Crimson, y siempre que sale algo nuevo, inclusive sin salir algo nuevo, King Crimson. Nos preguntan mucho y lo vendemos. ¿Es de lo que mueve? Sí. Ay, otro, por ejemplo, hoy en día que me preguntaste, Megadeth acaba de sacar un nuevo disco. Ajá. Otro podría ser Megadeth. Ya. Otro también es muy común que Genesis reedite sus discos. Mira, en ediciones especiales o con mejor calidad de sonido. Eso lo hemos estado trayendo mucho también y es de lo que más hemos traído en los últimos años. Igual los discos de Emerson, Lake and Palmer que están saliendo en Original Master Recording, que es una calidad de sonido muy superior a la normal, y sus discos han estado saliendo y lo hemos estado trayendo mucho últimamente. Wow. Pero fíjate, o sea, de prog y prog, o sea, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Genesis. Megadeth, y también te puedo decir de Halloween, que hace no mucho sacó un nuevo disco. Ajá.
y que también fue de lo que más vendimos. Ajá. Se mueve mucho. Se mueve mucho también. ¿Tú llevas un registro para tener eso? O sea, se acabó el 2025. ¿La banda que más vendí fue esta o no llevas ese registro? No. Eso porque podría decir que lo llevo mental. Yo me encargo de hacer todos los pedidos, yo decido qué se pide, entonces yo tengo en la mente todo lo que pedí a lo largo del año, Ya. lo que más traje, todo lo tengo en la mente, no es que lo tenga Y no Ya, requiere la inteligencia apuntado. artificial para saber cuál es la Sí, tendencia. no, sí, no, ya, al momento de pedir yo mismo me doy cuenta Ajá. lo que más tenemos. Ok. Ya, wow. Yo tenía muchas ganas de saber eso. Yo quisiera ya empezar a orientar la conversación a esta parte que me parece tan importante. Han ocurrido muchos cambios, no solo de formatos, no solo de evaluaciones, sino de la forma en la que estamos escuchando la música. Y pues vemos que el streaming ahora sustituye un montón de ventas para la industria en la que tú estás Sí. insertado. ¿Cómo resolvieron eso en Aquarius para que la gente viniera? A través de los años, digo, ha habido muchos cambios, lo que comentábamos en los formatos. Hoy podríamos decir que es otro formato diferente. Simplemente cuando empieza a cambiar es cuando sale el iPod, que Apple te dice ya no compres discos, cómpralos a nosotros y bájalos a tu iPod. Ahora con el streaming simplemente se acomoda el mercado. Va a haber personas que dicen ya no tengo necesidad de comprar discos, para mí está bien oírlo en streaming. Pero las personas que vienen aquí son amantes de la música, personas que les gusta tener los discos y saber que los tienes. En una opinión ya particular, a mí me gusta tener los discos y saber que son míos y los puedo poner cuando quiera. Oye, pero ¿nunca sentiste el riesgo oye, la gente va a empezar a dejar de venir, voy a tener que crear publicidad? ¿Cómo Aquarius reaccionó ante esa situación? Especial. ¿No tuviste que hacer nada? No tenemos que hacer nada. Las personas, como te comentaba, que vienen aquí son amantes de la música y que quieren tener discos. Quieren tener sus discos. Sí, claro. Por la calidad de sonido que te puede ofrecer un disco, por la portada, ¿Nunca fue por un la riesgo pasión. Aquarius? No. Qué interesante. En ese sentido, no. Sí, porque tú pregúntale a cualquier otra empresa que se dedica a esta venta y bueno, algunas ya desaparecieron. Muchas, no, que muchas tiendas, y no me refiero a México, sino alrededor del mundo han desaparecido debido al streaming, porque consideraron que ya no era negocio. Pero no, aquí afortunadamente no nos pasó, tío. Las personas que vienen aquí son más amantes de la música. Nos dedicamos, lo que te decíamos, a cierto estilo específico, el rock en sus diferentes ramas, y es gente apasionada que le gusta tener. Tal vez eso pasa con otros estilos, a lo mejor el más pop, que las personas no son tan apasionadas y piensan que no es necesario una canción y la oyen en streaming. Pero yo creo que tiene que ver mucho el estilo de música. Pues entonces ustedes escogieron adecuadamente sin saber que iba a subsistir 50 años el estilo. Cuando empezamos no es que yo pensara vamos a durar tantos años, ni fuera una meta, así se fue dando a través de los años. No fue una meta decir sí, tantos años íbamos a durar, ni siquiera lo pensaba cuánto tiempo podía durar, nunca me lo imaginé. Tú llegaste aquí a ayudar a tu papá, a tus hermanos. Originalmente yo llegué aquí a durar bien 14 años. A poner manos. Sí, ayudar, ser parte, estar aquí. ¿Te imaginaste que yo me voy a ver aquí en 20 años? ¿verdad? No, nunca, o sea, mi mente nunca pensó. No, me 50. Después o sea, que íbamos a estar aquí tantos años, ¿no? Simplemente a través de los años es estar trabajando, es dedicarte a lo que tenemos que hacer los pedidos, a estar aquí acomodando, todo lo que haya que hacer, pero nunca pensando en el tiempo que vamos a estar aquí. No, simplemente trabajando y haciendo el esfuerzo. Es que yo te veo desde hace, bueno, más o menos desde el 82 que vengo a la tienda, te veo la dedicación que le ofreces a cada uno de los clientes. Pues yo era un jovencito, ¿verdad? Cuando llegamos aquí y nos explicabas, este es el género, está más pesado que si te gusta tal cosa. Siempre has estado en siempre ha sido así, es lo que te comentaba. Hoy se puede mucho por el WhatsApp, por todas las posibilidades.
Claro. de avisar a las personas. En aquel entonces, pues, más bien los clientes Había que tenían que venir. venir. Había que- Aquí nada como ver directamente todo lo que hay. No había manera. Yo puedo mandar 50 fotos y nada Sí. como a alguna persona y nada como estar aquí viendo todo lo que hay. Pero sí, desde un principio fue el esfuerzo de estar aquí, de conocer a las personas, conocer sus gustos y saber qué discos les puedo recomendar de acuerdo a los gustos. Y eso lo sigo haciendo desde aquel entonces Sí, y lo lo sé, sigo lo haciendo. sé. Perdón, Carlos. Sí. Sí, lo sé. No, a mí me encantaría preguntar, y te digo, vamos brincando de una cosa a otra y me disculpo por eso, pero, pero bueno, con tanto en la mesa es difícil como mantener un hilo en la conversación, entonces no importa, lo estamos pasando muy bien y es lo importante. Pero a mí me interesa mucho que nos puedas compartir cuál es el momento más duro que ha vivido la tienda y cómo lo solucionaron. O sea, seguro en 50 años ha habido varios, pero si te pudieras centrar en uno donde digas, aquí sí pensamos que por lo que sea, eh, la íbamos a pasar muy mal. Yo recuerdo me interesa saber mucho ese momento complicado. ¿Cuál habrá sido? Pues, nunca me había puesto a pensarlo, pero ya que lo dices, inmediatamente podría pensar en dos Por momentos. favor, Venga. Uno fue el temblor del 85, que esta zona de la Roma fue muy dañada. Recuerdo que aquí muy cerca está el Hospital General, Sí, que así es. Sí, se cayó. Y el Y multifamiliar. el multifamiliar, en esta misma calle se cayeron Varios. edificios. Sí, claro. Ah, Estuvo cerrada la zona y era en ese entonces una época de total incertidumbre, de no sabías ni lo que podía pasar. sí, Si ya la ciudad iba a quedar bien, si ya te daba miedo de que venía otro temblor y podía derrumbar más edificios, Claro. que la zona muy dañada, que pues, las autoridades estaban más preocupadas por la zona que por negocios. Por supuesto. Fue un momento complicado. claro que sí. Claro. Ese, y tal vez el otro fue el error de diciembre, cuando de repente no, la devaluación no fue totalmente inmediata hacia prácticamente el doble del valor del dólar. Se dio en el transcurso, no recuerdo bien si de 2 o 3 meses. Entonces, nosotros importábamos mucho. Entonces era el hecho de que ya perdió valor la moneda. ¿Pedimos ahorita o qué hacemos? Pasaba una semana y ya había perdido más valor nuestra moneda. ¿Qué vamos a hacer si ya pedimos? Cuando se devalúa la moneda, digo, muchas veces nos pasó estar aquí cuando eso sucedía. No te queda otra, tienes que pedir. O sea, ya es una realidad. La moneda vale eso. Bien. Ya hay que aceptarlo. Pero en ese entonces ni siquiera decías, bueno, vamos ya a pedir mercancía, y pasaba otra semana y ya se había devaluado más. Entonces no sabías si realmente pedir, si era momentáneo, si la moneda iba a retroceder un poco, eran situaciones del Oye, y los momento. clientes no dejaron de comprar a pesar de eso. Sí, No, es que eso es lo que yo iba a decir, ¿no? Porque pues el mercado, listo, pues yo compro al doble, pero pues tengo Es que que vender al doble y oye, Los fans pues, no tienen no tienen llenadera. ni- No, bueno, es que aquí entra en la industria del disco, entra más la pasión también, no solamente el gusto por la música, entra por la pasión de Y las si tienes que personas. pagar el doble, lo pagas. Si ya es totalmente Pues sí necesario, Y si yo puede, creo que sí, también, digo, porque también para otras personas hubo crisis Claro, de trabajo. Había que ver si las personas, digo, estaban dispuestos a gastar esa cantidad, pero también si la tenían. ¿Y cómo sentiste ahí que bajaron las ventas? Sí, obviamente bajaron porque tardamos en pedir mercancía. Todo lo que salía nuevo, pues no nos fue posible traerlo exactamente en ese momento. ¿Y la gente lo pedía? La pedía. Ven Ujú. ese Sí, fenómeno. la gente la seguía No pidiendo importa que porque costara el doble, lo voy a pagar. lo que te digo, ya depende de cada persona lo que pienses. Sí, sí, sí. No, si ya se devaluó la moneda, ya cuesta eso, ya no hay nada que hacer. Ajá. Claro. Puede ser muy difícil y muy pesado para cualquier persona, pero si ya esa es nuestra realidad o la realidad del país, ya no queda otra. Sí, qué interesante. Wow. Entonces, el temblor del 85 por razones obvias Ujú. y te paso ahorita el micrófono. Sí, Me sí. gustaría preguntarte esto. ¿En qué momento tú decidiste, listo, a esto me voy a dedicar toda mi vida? O sea, tú empezaste a los 14 y dijiste, bueno, pues, o sea, jamás pensé que esto fuera a durar lo que ha durado.
¿Hubo un momento en que dijiste, listo, ya, todas mis canicas, esto voy a hacer toda mi vida? Sí, Cuéntanos. como te decía, al empezar a venir tenía 14 años. Yo seguí estudiando, estaba en la secundaria todavía. Hice la prepa, hice la universidad, estando aquí. Eh, Como te había explicado, a mí me dijeron, ven a ayudar, y yo venía a ayudar. Y yo seguía viniendo a ayudar, yo estudiaba, venía aquí, y yo en mi mente siempre era de que yo vengo a ayudar. Yo estoy aquí ayudando. Y yo pensaba así, yo dije, terminando la universidad ya veo para tener un determinado trabajo, ¿no? De acuerdo a lo que había estudiado. ¿Qué estudiaste, por cierto? Administración en la UNAM. Ok. Eh, pero estamos hablando, la universidad la hice del 82 al 87. Era época de mucha venta, sobre todo del hard rock, el rock pop. Entonces traíamos constantemente muchos discos y discos. Entonces ahí yo estuve también ante la disyuntiva si tener que dejar clientes y todos los que venían a comprar para irme a trabajar a otro lado, Claro. porque a mí lo que me preocupaba era la atención a los clientes, el traer los discos que querían, te digo, la atención. Sí, yo me acuerdo que estabas con tus hermanos, Sí, pero casi todo, no sé si te atendieron no, sus hermanos, yo siempre venía contigo. no, y los 48 años he estado aquí. Sí, no, yo sé, Sí, pero la yo mayor siempre. parte de los clientes veo que se refieren a ti desde hace... Sí, por lo mismo que estuve aquí, porque otro de mis hermanos, cuando se abre la tienda de satélite, se va a la tienda de satélite, que fue a ok, principios de los sí, 80. sí, claro. Entonces yo desde principios de los 80 me quedé Acá está literalmente, aquí. ajá, Ujú. Y cuando tú no estabas, ¿quién atendía? ¿Pero tú ibas a la escuela? mi papá y mamá, que son los que empezaron Claro, con la tienda. claro. Bueno, entonces sí, continúa. Entonces tú tomaste la decisión. ¿En qué Sí, momento? cuando termino la universidad, toda mi vida, los años anteriores pensé, pues ya voy a trabajar Voy a ser un en licenciado. un banco. Sí, o sea, donde sea. Pero, tío, teníamos que traer tanta mercancía por todo lo que se traía en aquel entonces. Era diario, teníamos que estar checando listas de novedades. Era un trabajo que no podía detenerse. Y fue donde tomas la decisión de que si realmente querías irte a otro lado o quedarte aquí atendiendo, viendo la tienda, atendiendo a los clientes. Oye, O sea, eso fue, entonces lo que yo te estoy entendiendo es, tú terminas la universidad y básicamente ahí dices, Sí, listo, a esto me voy a dedicar. sí. Ahí. Ahí es cuando. Ok, 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 ok. en esa época tú realizabas viajes a Estados Unidos para... Sí, era como les explicaba hace un rato, había que ir directamente a las distribuidoras para poder escoger todo lo nuevo. Entonces, prácticamente poquito después de que empezamos, tuvimos que ir directamente a las distribuidoras de Estados Unidos para empezar a traer la Cuando dices mercancía. distribuidoras, ¿de qué empresas estamos hablando? No, de discos. En Estados Unidos, por ejemplo, no le puedes comprar directamente a una marca. Aquí en México sí era lo común. En Estados Unidos no le podías comprar a una marca. Ellos tenían distribuidores oficiales que eran los que tenían los derechos de distribución. Claro. Esas distribuidoras son a las que había que ir. Y había la necesidad para estar escogiendo, por lo mismo que te comentaba, no, las listas de novedades llegaban por correo semanas después de que los discos habían salido, entonces había que estar yendo directamente y empezamos a traer discos importados que yo me acuerdo por ahí del 80, poco después de que abrimos. ¿Cómo los traían a México? Gener- ¿Era un flete? ¿Era sí, generalmente es carga aérea, que es lo que se sigue utilizando hoy en día. todavía? Ujú. Y te lo traen acá. Ajá, Muy ya. bien. No, pero adelante. ¿Cuál- ¿Cuáles son tus, igual, de tu preferencia, tus 5 bandas preferidas? Yo quiero conocer tus gustos. Dame tus 5, o sea, porque vives acá, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado por aquí? Todo. Sí. Bueno, pues tú qué dirías, oye, pues este es mis 5 bandas preferidas. Yo sé que es imposible, Sí. me disculpo por la pregunta, pero bueno, ¿qué me dirías? Oye, a mí esto es lo que me gusta. Hay demasiadas, pero a lo mejor con las que me quedaría son con las que crecí oyendo su música, ¿Ok? que tal vez serían Genesis, Yes, Emerson Lake and Palmer, Uriah Heep, Mm. Chicago. Chicago. Mira. Muy bien, te gusta. Oye, y también muy pro, entonces tú eres progresivo. O sea, Bueno, porque digo,
yo sé, te gusta todo, ¿no? Pero, Sí. pero tus preferidas, pues todas son prog. Sí, bueno, excepto Uriah Heep. Lo que pasa es que es lo que te comentaba, yo al ir creciendo fueron los grupos Es que lo que- conocí, sí, es lo que había claro, en su momento. claro. Hard rock sí había, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, y obviamente que también me encantan, pero son los grupos tal vez con los que yo Ajá. crecí oyendo y he oído toda mi vida, desde niño Sí, los vengo oyendo. sí, Hay muchísimas bandas que me gustan, sí. pero ya me cerraste a 5 bandas. Pues sí, porque La música que me siempre, gusta es siempre muy que amplio. siempre que jugamos así, ¿no? Y le Sí. preguntan a tus 5, no puedo 5, no, yo Sí. sé que no, pero bueno, pues, Pero, o sea, Por eso ¿cuál te sería? comentaba que escogí las que, pues, con las Sí, que crecí sí, y que claro, siempre me han ok. gustado y que sigo oyendo. Llevo 50 y tantos años oyéndoles. Sí, 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 sí. pues siguiendo en esta orientación a la que me refería, ya veo que entonces no ha sido un reto de sacrificios terribles el que veamos cómo se transforma la industria y que ustedes tuvieran que reaccionar. No ha sido un reto eso. Eh, Los clientes vienen como si fuera religiosamente a comprar sus discos. sí, pero aquí entra en la música, entra mucho lo que te comentaba, la pasión. Pasión. Entonces, nos ha tocado mucho, inclusive, que muchas personas durante años se pierden de la música o de la música que les gustaba. Y que de repente vienen y me dicen, yo tengo todos los discos de un determinado grupo, pero se perdieron a lo mejor en los 80s, un grupo de los 70s. Claro. Se pierden en los 80s y se enteran que el grupo siguió tocando y que si ellos pensaban que tenían todo, pues no, los grupos siguieron tocando a través del tiempo y eso le pasa a muchas personas que al perderse un poco en la música, al dejar de oírla, cuando deciden regresar, se enteran que todos esos grupos o que la música siguió, ¿Qué tal? que las personas son las que se quedaron sin oír, pero que la música siguió Claro. y que siguen sacando. Entonces sí, obviamente las personas que vienen aquí les gustan los discos, les gusta la música y en general son personas que tienen toda la vida viniendo, aunque también hay personas que vienen desde hace pocos años, obviamente de menor edad. Fíjate que yo pensé en esto que, bueno, la pregunta la hice porque pensé que en alguna etapa de las buenas ventas, seguro siempre hay una empresa tiburón que acapara el mercado y eso pasa en todos los negocios. ¿A ti no te ocurrió cosas así de, como de, eh, a quién le voy a comprar los discos si el tiburón está acaparando el mercado? Cosas como esas. Sí, en esta industria es lo mismo. Cuando una marca pequeña, incluso las independientes en su momento, cuando empiezan a crecer las marcas grandes, las absorben. Y eso no ha pasado nada más con las marcas. Las distribuidoras también pasó eso, que en Estados Unidos de repente desaparecían porque una marca o una distribuidora más grande las absorbía. Y tendrías que entonces cambiar de distribuidor. Hay que cambiar, sí, a través de los años, no es que se le pida una sola distribuidora. En la actualidad traemos los discos de diferentes países. Entonces no es de una sola, se trae de diferentes países. Y hay que estar escogiendo o buscando las distribuidoras para poder traer eso. Cuando una marca, una distribuidora grande absorbe a una más pequeña, si ya no queremos pedirle a esa distribuidora, buscamos otra. ¿Y en México cómo se comportaba eso? Porque, bueno, digo, de Estados Unidos ya entiendo que hay Ajá. varios distribuidores. Y en México, cuando comprabas tus discos nacionales, ¿nunca ocurrió que de repente alguien acaparara el mercado y que no te... Sí, sí ocurrió, incluso nos pasó que marcas nacionales no nos querían vender. ¿Qué tal? Inclusive nos pasó en Estados Unidos que por órdenes de México decían no te puedo vender, si nos llegó a pasar. Porque eso es algo muy común. Sí, me imagino. ¿Qué pasa? Y si Pero ustedes lo resolvieron con otros distribuidores. Sí, con otros distribuidores, digo, el haber estado aquí tantos años nos ha hecho conocer a todos los distribuidores que existen. Claro. Y simplemente se cambia de distribuidor. Entonces, ¿guardas todavía, digo, no solamente contacto, sino amistad con algún distribuidor desde hace 40, 50 años? Sí, hay vendedoras que me han tocado que tengo 30 o más años de conocerlos. En otros países. De que en otros países, de que han estado en la industria y que siguen en la industria y que los conozco desde hace tantos años. Sí, también nos ha pasado. Qué maravilla. Y pasa en la actualidad. Ya. Oye, yo lo que te quería preguntar es, yo lo que veo es que este es un negocio como de
one man business, o sea, como básicamente corrido por ti, ¿no? Ajá. Administrado por ti, pues en todos los sentidos, ¿no? Entiendo que tienes la ayuda de uno de tus hermanos, pero básicamente yo creo que me da la impresión que tú tomas las decisiones de qué comprar, cuándo, cómo, de qué. Todo. ¿Cómo manejas tu vida personal con o sea, tú tomas vacaciones, no o sea, ¿sabes? Porque yo siempre que he venido estás tú. O sea, yo Sí. puedo venir hasta en Semana Santa y en los días que abres de semana, ahí estás. O sea, nunca he llegado que haya otra No. persona exclusivamente atendiendo. Eso es así, ¿cómo lo manejas? ¿Qué haces? No, güey. Así sales de vacaciones, Sí, ¿no? sí, obviamente sí. O sea, yo antes siempre le decía a mi esposa, antes de las 11 y después de las 6:30 soy tuyo, donde quieras ir, vamos. En ese horario yo estoy trabajando. Pero antes venía mi papá y era el que estaba aquí. Desde que falleció, digo, ya no hemos tenido otra persona o no ha tenido otra persona que nos ayude. Entonces, antes no era común cuando tomaba vacaciones se quedaba mi papá. Ahora eso no ocurre, entonces sí ya tenemos necesidad de cerrar, que generalmente 2 veces al año, por ahí de fin de año, por ahí de Semana Santa, cerramos unos días para tomar las vacaciones. Aunque solo las vacaciones solamente son mientras yo estoy fuera. O sea, yo no tomo vacaciones de decir, me voy a quedar en mi casa a descansar. No, las vacaciones son solamente cuando salgo Vamos a ir a algún a lugar. algún lugar de viaje. Ajá. Solamente así. Ajá. Sí, eso también. Ya. Oye, y la tentación de tener alguna persona que te ayude, o sea, que no fueran tus hermanos, que dijeras, oye, pues es que esto se está vendiendo, eso no va a ocurrir. Lo que pasa es que esto es algo muy específico. No es fácil encontrar en todo caso una persona que sepa de todos los discos que hay aquí. O sea, y de todo lo que se trae, sí, yo me encargo de pedir todo lo que llega. No es fácil conocer todo esto. Yo lo conozco por tantos años aquí, de estar, ya conozco a todos los grupos. Yo decido qué disco se tiene que traer, cuántas piezas se tienen que traer por la experiencia de tantos años. Sí. Pero otra persona que pudiera decir, ay, que puede trabajar aquí, que conozca todo esto, pues no. Eso no. Oye, y en aquellos 80s, ¿cuál era tu referencia informativa? ¿Algunas revistas que... No había alguna especial, digo, todo en la industria del disco siempre ha sido la Billboard, la referencia. Y hubo algunas como tipo Kerrang, que eran metaleras, que eran una revista inglesa, pero Rolling Stones, de esos. no tanto así, más bien era Interplayer. la Billboard porque era para la industria de la música. Estas revistas que nos mencionas son más específicas sobre ciertos grupos, pero no te mantenían informado sobre los discos que iban a salir. La Billboard acostumbraba a sacar listas de popularidad, de discos, listas de ventas. Entonces ahí te podías enterar de todo lo que salía. Por eso era la más conocida en la industria. Bueno, Hoy en día ya no son necesarias porque todo está en línea, ¿no? Pero en aquel entonces sí era completamente necesaria y era necesaria tenerla o leerla en la industria. oye, ¿y disco que llegaba en los 80s era un disco que tú escuchabas? ¿Por qué sabías tanto de Los escuchaba, había que escuchar. ¿Los abrías, los escuchabas? Sí. Para poder recomendarlo, no es como ahora. Sí, lo que no, comentaba, claro. Ahí sí había que abrirlo y oírlo directamente. Ya yo me hacía una idea de qué tocaban, si era bueno o no era bueno el disco para poder recomendarlo. Porque sí, digo, en los grupos ya conocemos que tienen ciertos discos clásicos y ciertos discos donde ya había un cambio de estilo, una decadencia en lo que tocaban. Entonces habría que estar atento, oír el disco y saber si estaba bueno, si seguía siendo el mismo estilo, conservaban la línea, si ya había cambiado, porque hay muchos grupos que iban cambiando el tipo de música. Entonces, si venía una persona y me decía que le gustaba de tal grupo por hard rock o por progresivo y había un disco reciente que ya no era ese estilo, pues yo les decía, no, ya no es. O sea, ya no es lo que a ti te gusta. Hay muchas personas que dicen, no importa, yo por colección, yo los quiero tener todos. Pero si ya era por gusto, ya no era lo mismo. Entonces sí les decía, ya esto ya no es lo que tú te esperas o lo que a ti te gusta.
Sí, adelante. ¿Cuál dirías tú que es tu reto actualmente? ¿Qué es lo que tú dices? Hoy esto necesita de mi atención, es un reto grande para mí. Digo, hablo de la tienda, Sí, sí, evidentemente, no a sí. nivel personal. Hablo del negocio. ¿Tienes algo o Bueno, especial no, no? no simplemente lo que he pasado todos estos años. Estar al pendiente de las nuevas tendencias, del gusto de los clientes, de las distribuidoras a las cuales poder pedir. De repente decimos, bueno, necesito traer playeras, entonces hay que buscar un distribuidor que tenga de playeras. Entonces, básicamente el reto es seguir al pendiente de las distribuidoras que surten este tipo de música, que surten playeras o todo lo que nosotros acostumbramos traer para tener todo lo que nosotros queremos pedir, poder traerlo. Es Okey, Tener así todos a, los días, quién entonces. pedírselo. sí. Sí, es un reto De todos de los todos los días. días. En sí, Sí, tú no bajas la guardia. no, Entonces, cada día significa un nuevo reto, no puedes quedarte, o sea, o decir, ya con los gustos musicales que tengo ya es más que suficiente, ya no voy a traer nada nuevo, no, que la música sigue cambiando, ha sido muy cambiante a través de los años y hay que estar adaptándose a lo que existe en el mundo de la música. Ujú. Pues básicamente podremos decir que ese es el reto, estar atento a los cambios en la industria y a las distribuidoras para poder traer todo lo que nosotros queremos traer. Si hoy tuvieras recursos ilimitados en manos, tiempo y dinero, ¿qué harías qué harías en términos del negocio? Tengo mucho tiempo, tengo manos y tengo recursos económicos. ¿Te gustaría hacer algo con eso? O sea, ¿qué es tu sueño? ¿Qué dirías? Uy, no, es que, no, me van a dar, no tengo que invertir yo nada. Tengo el tiempo, tengo 3 personas y tengo algo de dinero. Me encantaría algo. No, solamente en todo caso ampliarla y traer más mercancía, traer más Ampliar, surtido, en todo caso. pero ampliarla, pues está cañón, pues ya es lo que es, ¿no? Sí, bueno, en la parte de atrás tenemos un poco más de espacio, si acaso sería eso. Ajá. Pero yo sí me quedaría en este mismo local que ha sido el de toda la vida. Ya, ya. Eh, y me gustaría preguntarte como, ¿qué es lo que ves para Discos Aquarius en el futuro inmediato? Y si te gustaría que Discos Aquarius te trascienda a ti. Eh, tú, como todos, eventualmente, pues dejaremos de trabajar y dejaremos de Ujú. estar. ¿Tú quieres que Discos Aquarius te trascienda o tú qué tienes en mente en términos de si es que alguna vez lo has pensado? Lo he llegado a pensar y sí, estar aquí hasta donde me sea posible. Seguir, continuar hasta donde me sea posible. Lo que te decía antes, que nunca pensamos estar esta cantidad de años. Sí, Yo tampoco tengo una meta de cuántos años quiero seguir más aquí. ajá. Más bien ahora lo pienso es todo el tiempo que que me sea posible. ¿Pero te gustaría que te trascienda? Es que decir, siga Aquarius. que siga Discos Aquarius a pesar de que tú no estés. Y Eh, no me preocupa eso. Si pudiera seguir, por mí encantado. Porque, digo, lo más importante de la tienda o de cualquier negocio es su clientela. Lo que me preocupa a mí es traer los discos para satisfacer, que la gente que viene aquí encuentre lo que busca, lo sí, que está buscando, lo que quiere. sí. Entonces, aunque yo no estuviera aquí, a mí me gustaría sí que la gente siguiera viniendo aquí a encontrar lo que quiere. Porque tus hijos no traen este gusto, ¿no? No, No, no es tanto el o gusto sea, de la no va a ir música. por ahí, ¿no? No, sí, las dos trabajan, tienen su trabajo y no tienen el gusto. Ah, Sí les gusta la música, obviamente, claro, claro. pero no este gusto de Sí, la tienda. de la tienda. Entonces, sí, en ese sentido, no, pero Sí, yo espero, o sea, si por mí fuera, qué bueno que siguiera. El objetivo es que la gente encuentre lo que busca. sí. Sí, no, y te pregunto porque conozco varios empresarios que dicen, oye, pues mira, pues yo sé que pues, nada es eterno, pero a mí me encantaría que mi negocio que yo fundé me trascienda y entonces empiezan a preparar como esos, o a las personas o a los escenarios para que este hoyo no esté con la misma mística, con el mismo pasión, con la misma todo, esto continúe, ¿verdad? Sí, es mi misma manera de pensar. O Ajá. sea, que si fuera posible,
que continúe. Muy bien, muy bien. Oye, pues mira, yo seguía en la misma línea esta que quise conducirme a la mitad de la entrevista. Eh, Hemos visto a un montón de empresas que se dedican a la venta de discos cerrar cortinas. Yo entiendo que tú no te sientes como un sobreviviente de esta industria. Tú estás en la misma inercia con la que empezaste. ¿No has sentido cambios importantes en eso? A pesar de que ves que ciertas Sí, empresas cierran cortinas, no sí, sé. bueno, digo, obviamente estos 48 años aquí me ha tocado a muchas tiendas nacer y cerrar, a muchas que ya existían cuando nosotros empezamos a cerrar y a muchas nacer y cerrar. No, nosotros hemos estado tranquilos en ese sentido, estamos estables aquí. No siento eso de que por los cambios de la música a lo mejor tenemos que cerrar. Todos los cambios que ha habido han sido sumamente complicados y aquí hemos estado. Y mi idea es seguir, como te comentaba, todo el tiempo Claro, que claro. sea posible. No, Sí, bueno, sí, no, sí, obviamente sí nos ha tocado ver todo. Ujú. claro. Todo eso, pero ser testigos, pero nosotros Así estamos es, sí, aquí sí. tranquilos, Qué bien, maravilla. en lo que nos corresponde. Enhorabuena, mi estimado Javier. No Gracias. sabes el gusto que da pasar por aquí, aun cuando uno no entra a pasar y ver la tienda y entra y sale personas, o entrar a la tienda y ver que estás atendiendo gente, bueno, es todo un gustazo. Gracias. Y además verlo con la pasión con la que lo haces, ¿verdad? Sí. Que te distingue. A lo mejor ese también es una parte del agregado de la tienda, ¿verdad? Que Sí, tu desde atención personal sí, le da el eso toque lo a es la mención tienda, ¿no? porque tío, desde que empecé aquí todo este tiempo, yo he estado preocupado por tratar de ofrecerle a los clientes los discos que busquen o que encuentren, que quieran los discos que quieran, ¿no? Y también el recomendarles, no solamente que encuentren, sino estar recomendarlo. También es una retroalimentación para mí, ¿no? Yo también puedo aprender de las personas que vienen a buscar Sí, aquí. ¿nunca Claro. tuviste la necesidad de invertir en una publicidad para que la gente viniera? No, llegó a ver, sobre todo en los 80, en la década de los 80, publicidad ¿De tanto en radio? radio como en revistas. Ya después de eso ya no. Hoy en día, digo, existe la página de la tienda de Facebook y Ujú, de Instagram, pero ya no fuera de ello. claro. Ajá. Tiene años que no. Sí. Nada más directamente ahora que existen ese tipo de páginas. Sí. Enhorabuena, mi estimado Javier. Gracias. Oye, termino ya, ¿eh? Sí. Yo ayer me preguntaba, oye, pues si estás en tu fábrica de chocolate, a lo mejor no quieres comer un chocolate ni quieres hacer chocolate fuera porque pues, ya estás hasta acá de chocolate. ¿Tú consumes música? ¿Te gusta? ¿Tú vas en el coche y tú te pones tu música o dices, no, ay, ya estuve todo el día en la tienda escuchando música, no quiero oír nada ni el domingo, o tú consumes? No, lo sigo consumiendo, incluso me encanta estar en casa oyendo discos y algo que hago mucho es poner Blu-rays, DVDs en casa, verlos ahí, disfrutar de la imagen, disfrutar del sonido en teatro en casa. Ah, Sí, lo acostumbro y tanto en coche como en casa. qué padre. No me es suficiente Oye, aquí. aquí no alcanza. ¿Cuál es el disco que hoy tienes aquí en la tienda más caro? ¿Hay un disco más caro que te has identificado así de nada? O sea, está Mm, fuera de toda proporción por algo o no? No. ¿No? Ha habido ediciones especiales que en los últimos años han salido caros y que hemos traído. Por ejemplo, una caja de George Harrison de su disco All Things Must Por Pass, cierto. George Harrison. Ah, que fue una caja de edición especial que salía a la venta en Estados Unidos y que nada más originalmente la vendían en línea, ok. que costaba $1000. Ay, Y hace poquito, hace como un año, salió una caja de John Lennon que tenía un precio aproximadamente de $1400, que también nada más salió a la venta en ¿Y la línea. tuviste aquí en la La, tienda? la tuvimos porque fue por pedido. Caro. Ajá. Oh, ya. Lo que hablábamos de los clientes, llegaron personas que me decían, yo no la puedo traer, no se puede traer como algo personal. Ajá. Tú como tienda la puedes traer. Y yo ya veía a cuánto era la posibilidad de traerlo porque se compraba en línea. Ya le decía, bueno, yo te la puedo traer en tanto. Y era más un servicio al cliente que traerla porque no es Ok. algo que nosotros compremos en distribuidora. Ok. Era algo que nosotros compramos como cualquier persona en línea. Lo único que había que checar eran los gastos de traerla acá. Ujú. Y trajimos varias de esas
de esas cajas. Porque no nada más hablamos de $1,000, hablamos de $1,000 en Estados Unidos más el tax. Sí, Y la otra 1,400 más el tax, más gastos de envíos, más impuestos, todo Sí, sí, lo sí. que tiene que Es ver. que los que coleccionamos, los que somos Sí. fans, no podemos tener esta Sí. Pero digamos, en el limitaciones, ¿no? catálogo que tienes actual no hay nada como muy, que diga uno, El- ¿no? O sea, este disco sí cuesta el triple de lo que normalmente, o sea, si hoy un disco cuesta $1,000, este cuesta 4,000, ¿no? Pues no, hasta hay discos que salen de ediciones especiales, Pero cajas, pero todo dentro de cierto nivel, Ya. ninguno que salga fuera de ese nivel de precio. Ya, O ya, que ya. digas, ese es mucho más caro. Ya. Oye, Javier, y tú entenderás que nosotros como coleccionistas, como apasionados de la música, pues queremos tener nuestra propia colección y irla incrementando. ¿A ti te pasa eso? Sí, ¿O claro. tú tienes tu colección? Sí, yo tengo mi colección, digo, tengo discos Pues, desde que yo era niño, ¿no? Y en tu casa tienes ahí una sí, pared con tus... llenos de discos de Blu-rays, de DVDs, de cajas con Claro. compactos. Por supuesto que tengo, son mis discos y es lo que te digo, a mí me gusta como un apasionado de la música, como cualquier persona apasionada, saber que tengo mis discos que están ahí, que yo los puedo oír cuando yo quiera. El problema que tiene el streaming, tanto Spotify, Netflix o cualquier sistema de streaming, es que compran derechos. En algún momento pueden desaparecer. No son Pues sí, eternos. claro. Mientras estén pagando los derechos, están ahí. A mí me gusta saber que mis discos son míos, que yo los tengo ahí, yo los voy a oír cuando quiera, a la hora que yo quiera y sé que están ahí. Porque Sí, todos los está sistemas de streaming, tanto no, de claro. video como de música, compran los derechos. Sí. Si de repente no tienen los derechos o se le acaban, ya no Sí. están. Y hay muchos Qué discos, interesante. muchos que no están y nunca han Sí, estado. y que nunca han estado. Nunca han Claro. estado y Sí. siguen sin estar. Y También. aparte de una banda que está, ¿no? O sea, por ejemplo, Scorpions, hacen falta como 4 discos al menos que nunca han estado. Pure Instinct, Eye to Eye, no están. O sea, por ejemplo, o de Schenker, o sea, hay uno que se llama Written in the Sand, que es un discazo, nunca ha estado. Yo lo tengo, pero nunca ha estado. O sea, que sí. Entonces, Tienes tu propia obviamente, colección. sí, Con eso- lo que a mí me gusta, lo que yo quiero tener, digo, ahí está, que es por lo mismo de aquí. Aquí tú puedes encontrar diferentes estilos, hard rock, progresivo, rock clásico, muchos tipos de música. Todo eso lo pido porque me gusta finalmente. Ah, O sea, más allá de pedirlo para la tienda, generalmente todo me gusta. Carlos, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que no conoce Discos Acuarios? Pues es que voy a ser bien poco objetivo porque como a mí me gusta mucho esto, a mí siempre me ha gustado darme mi vuelta. A veces entro y no compro nada, simplemente veo. A veces, la gran mayoría de las ocasiones compro, pero yo lo que diría es que aquí es un lugar donde vengo 15 minutos y me encanta y me emociona. Y ahora mis hijos también, ellos son los que, oye, si vamos a Aquarius, no sé qué, y todo, y vamos de paz, lo que decían Javier hace rato que, no, pues tú has visto que ya vengo Sí. de repente y traen la pasión, también, pues yo creo que algunas cosas se heredan. Para mí este es un lugar que vale la pena conocer, si no lo conoces, darse una vuelta, y si eres apasionado de la música, eh, me parece que es una necesidad venir acá a conocer cómo está Discos Acuarios después de tantos años. Padrísimo. A mí, yo te felicito porque Gracias. se necesita mucha, de verdad, yo creo que creer en lo que haces, que te apasione, y consistencia. Oye, 50 años. O sea, es que se dice fácil. ¿Cuántas compañías existen en 50 años? No, Yo creo que pocas, ¿no? Es algo totalmente fuera de lo común. Sí, entonces, no, felicidades. Y aparte, qué buena onda que nos quisiste abrir un espacio para platicar contigo. Sí, aquí en tu tienda. Con todo gusto. Un marco muy bonito. Muchas gracias. Sí, padrísimo. Oye, pero precisamente si la gente quiere conocer Discos Aquarius, no sé, lo que puedas compartir, dirección, páginas de Facebook, correo, ¿cómo alguien entra en contacto con Discos Aquarius? Digo, la dirección es Coahuila 168, Colonia Roma, entre Monterrey y Medellín. Ujú. Tenemos página en Facebook y en Instagram. No es catálogo, no tenemos catálogo. Ok, pero ¿cuál es la página de Facebook? Facebook, directamente Discos Acuarios, igual Instagram. Discos Aquarius, que Aquarius se escribe Con A-Q-U
Arius, ¿no? Sí. Ajá. Como Es con Q, no es con C. Ajá. Ajá. No tenemos catálogo, es muy complicado tenerlo porque esto no es un negocio en que siempre haya el mismo tipo de producto y que tú hagas una página y digas, ponemos todos los productos y ya está. Ajá. Aquí en un solo mes puedes llegar a ser muy cambiante por todo lo que llega nuevo. Ok. Está Y vivo, todo está lo que se cambiando acaba, todo el entonces es tiempo. muy cambiante. No se puede estar metiendo tantas cosas al catálogo. Así como entran, también pueden salir. Entonces, nunca he querido caer en eso de que tú ves una cosa en catálogo y dices, ay, voy a ir por él. Exacto. Vienes y ya no está. Sí, entiendo. Entonces, la frustración de que no, yo lo vi, ahí estaba. Es muy cambiante. Así como llegan cosas, también se acaban. Sí, Entonces, si nada, una persona no encuentra lo que vino a buscar, tú puedes conseguírselo. pero lo podemos pedir siempre. Lo que decimos, siempre y cuando se esté fabricando actualmente. Ujú. Nos dedicamos a puro nuevo. Ajá. Pero sí se puede traer cualquier disco que se esté fabricando actualmente. Pero entonces, Facebook, Instagram, los dos son Discos Aquarius, Coahuila 168, Colonia Roma. 168, Colonia Roma. Y y por ahí entrar. Si alguien quiere, imagínate que alguien vive o no vive en la ciudad o vive tan lejos que no quiere venir, haces embarque. O sea, oye, me gustaría, no sé, estos 3 discos, ¿tienes estos 3 discos? ¿Los mandas o ese servicio no lo tienes? No, sí, sí lo hacemos. Digo, es algo que hacemos muy comúnmente. Nos mandan mensaje por WhatsApp o por Messenger o nos hablan por teléfono para ver qué tenemos. Ya ven, ya escogen, ya me dicen. Se pueden hacer depósitos, transferencias y se envían. Ok. Yo siempre les digo que se puede enviar por donde la persona desee, nada más hay que mandar gastos de envíos. Claro. Y por la persona desee, ya sea por correo o por algún servicio de paquetería, que es algo que hacemos comúnmente. Muy bien. Perfecto. No, pues esta plática podría continuar ya en cuestiones más específicas de grupos, música, productores, Es un mundo. firmas de Sí. grabación, que seguramente pudiéramos tener una segunda parte. Sí, Carlos, sí, sí. que te conoce tanto de la historia de Sí, cómo se no, grabaron los padrísimo, discos, que padrísimo. sería padrísimo tener otra. Sí, 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 sí. Con todo gusto. Muchas gracias y que sean Con muchos gusto. años más de éxito de la tienda y es un gusto saber que existe este lugar para los grandes coleccionistas y para la gente que le gusta disfrutar de su música de manera directa. Así. Padrísimo, te felicito. Muchas gracias. Gracias. Encantado de estar. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si algo de lo que escuchaste conectó contigo, compártelo. Y si quieres seguir desarrollando tu potencial o el de tu organización, en Achieve nos gustaría acompañarte a través de nuestros procesos de coaching, cursos, talleres, conferencias y procesos de asesoría de negocios. Búscanos en www.achieve.com.mx y en redes sociales como AchieveMex. Por ahora, quédate con esto. No necesitas tener todo resuelto para avanzar. Solo necesitas empezar. Tú puedes. Fin de la historia.